Buenos días a todos los que hoy nos acompañan esta mañana a nuestro webinar. La Academia Cardiomed les da la bienvenida a la conferencia de hoy y el tema que vamos a ver es aneurismas intracerebrales. Es para todos un honor tener esta mañana invitados de lujo. Tenemos al doctor Leopoldo Guimaraes, médico jefe del Servicio de Neuroangiografía, Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General de Cataluña, España. Doctor Guimaraes, bienvenido. De igual manera, tenemos al doctor Jesús Saldaña Jiménez, médico adjunto del Servicio de Neuroangiografía en Barcelona, España. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos acompaña como moderador el doctor Alberto Treyes, médico neurocirujano en el área de vascular y base de cráneo, jefe del servicio del área de neurociencias de la Clínica Delgado Grupo A1, quien hoy será nuestro moderador. Doctor Alberto Treyes, bienvenido. Buenos días a todos. El doctor Juan Carlos del Hierro, también especialista clínico de la Academia Cardiomed, nos está acompañando esta mañana, quien ayudará en el tema de las preguntas. Nuestro director médico de la Academia Cardiomed, el doctor Napoleón Delgado, también estará con nosotros. Recordarles para iniciar ya la sesión, invitarlos a todos a que sigan formulando sus preguntas a través del chat y al final serán resueltas. Doy pase al doctor Alberto Treyes, por favor, para que inicie ya la presentación. Gracias, doctor Treyes. Adelante. Buenos días a todos. Buenos días, doctor Guimaraes, doctor Saldaña, a todos los médicos que nos acompañan. Hoy día vamos a tener una conversación muy interesante respecto a los sistemas de inversores de flujo para manejo de la patología vascular cerebral, básicamente aneurismática, que es una patología bastante frecuente que nos involucra mucho a neurocirujanos y a neuroradiólogos intervencionistas. La filosofía de la terapéutica de la patología vascular en el mundo en general ha cambiado mucho en los últimos 20 años y es indiscutible la enorme revolución que ha causado a nivel mundial el desarrollo de técnicas cada vez menos invasivas para el manejo de esta patología. Ergo, es fundamental el conocimiento y tener un approach cercano en equipo con los que hacen estas técnicas y desarrollan estas técnicas que han ofrecido mejores resultados indudables en muchas de las patologías y largamente han evitado que envejezcamos los cirujanos que hacíamos cirugías muy complejas. Así que ha sido un gran soporte. Y sin pasar a más, doctor Saldaña, que es médico adjunto del Servicio de Neuroangiografía Terapéutica del JJ Merland en Barcelona, España, tiene la palabra, por favor, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Poquitos aquí agobiados con un poquito con lo de la tecnología, pero muy bien. Bueno, antes de nada quiero, agradecer la invitación a este ciclo de conferencias que están organizando. No quiero empezar sin dar un abrazo fraterno de parte del equipo médico del doctor Guimaraes y del grupo médico y de enfermería en esta difícil situación pues, que está pasando por la crisis sanitaria que está atravesando nuestro planeta. Bueno, desde aquí un abrazo fraterno. Voy a compartir. Bueno, ahora. Para los que tienen micrófonos abiertos, por favor, solo el expositor debería tener el suyo abierto. Gracias. Ahora sí. Bueno, el día de hoy se me encargó presentar un poquito la plática acerca del tratamiento endovascular de los aneurismas intracraneales con stent diversor de flujo. Vamos a presentar, lo que quería decirles a ustedes era primero el saludo y el abrazo fraterno por esta situación que estamos atravesando. Aquí el grupo de maestros que he tenido en mi proceso de formación. Bueno, quiero empezar primero con esta lámina para hacer un resumen de los 10 años, un poquito más de 10 años de experiencia del servicio JJ Merland de Barcelona, que el profesor Guimaraes dirige,
En total se han tratado 316 aneurismas en 263 pacientes. La gran mayoría pacientes del sexo femenino con una media de edad de 54.4 años, y los 4 diversores de flujo que se han utilizado, bueno, prevalece el Sten-Fred y el Stern-Fred Junior hasta en un 70%. Como es evidente en esta patología, pues predomina los aneurismas de la circulación anterior. Bueno, la prevalencia de los aneurismas en general oscila entre un 0.4% en estudios retrospectivos, el 0.6% el 3.6% en estudios autópsicos prospectivos, el 3.7% en estudios angiográficos retrospectivos y hasta un 6% en estudios angiográficos prospectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Existe una brecha amplia entre pacientes sintomáticos y pacientes asintomáticos. Para nosotros ya no es extraño el estar enfrentados cada vez más a resolver esta patología con stent diversores de flujo. Es tanto así que la primera edición de este año de la revista de neurocirugía le ha dedicado toda una edición para hablar de los stent diversores de flujo como tratamiento de los aneurismas intracraneales y de su aplicación que está siendo extenso a otras indicaciones. Esta lámina simplemente recuerda la evolución que ha sufrido el avance de la tecnología, que ha contribuido a que actualmente nosotros tratemos esta patología por medio endovascular versus la cirugía convencional. Este es un trabajo de la Universidad de California, donde a lo largo de un poquito más de 10 años muestran muestran la curva ascendente del tratamiento endovascular respecto al tratamiento quirúrgico. Bueno, aquí no me quiero detener para nada con el tema de la historia, pero hacia los años 70 y 80 varios autores publicaron sus experiencias en la oclusión de los aneurismas con preservación del vaso portador y la implantación de balones al interior del saco aneurismático. Pero no es hasta la década de los 90 cuando Guido desarrolla unos coils, bueno, por así llamarlos, unos alambres, los cuales se implantaban en el interior del saco aneurismático. Esto revolucionó el tratamiento de esta patología en contraparte al tratamiento quirúrgico convencional. Bueno, sin embargo, el hecho de este desarrollo hizo que se desarrollara nueva tecnología, se hiciera más investigación y se empezara a prevalecer los tratamientos endovasculares, pero teníamos una brecha todavía, una brecha anatómica propia del paciente que hacía que su utilización todavía no era tan efectiva como el tratamiento quirúrgico. Es así que los aneurismas, ya sean gigantes, los aneurismas de bifurcación, los aneurismas distales, o los aneurismas fusiformes, o los aneurismas polilobulados, que tienen un riesgo, el doble de riesgo de sangrar frente a los aneurismas saculares de pared lisa, empezaron a desarrollarse nueva tecnología, y es así que es el coiling simple que ideó Guglielmi. Tuvo que apoyarse con otras técnicas como el coiling con balón asistido o el coiling con stent asistido. Y es así que todo este avance tecnológico, llegamos a la era de los stent diversores de flujo. Pero en términos simples, para describir un stent diversor de flujo, es un stent con una malla trenzada en una estructura tubular con una superficie densamente cubierta. La oclusión del aneurisma se va a producir por una trombosis que desencadena la interrupción del flujo intralesional y el posterior éxtasis dentro del saco aneurismático. Sí, es decir, en condiciones
normales existe un flujo que, en el vaso portador y un flujo que ingresa al interior del saco aneurismático. Una vez que nosotros realizamos la implantación del dispositivo endoluminal, lo que logramos es redireccionar el flujo hacia el vaso portador, impedir o disminuir el flujo hacia el saco aneurismático. Esto condiciona la formación de plaquetas, y la malla que recubre el cuello del aneurisma hace que se retenga las plaquetas en el interior del saco aneurismático, y esto induce a la formación de trombo. Las ramas que puede contener el vaso portador no ven interrumpido su flujo por un llamado, por así decirlo, del flujo que tiene la propia arteria. Y esa es la peculiaridad de los diversores de flujo, que tratan las lesiones patológicas y conservan las ramas normales. Pero bueno, la trombosis del aneurisma al interior del saco aneurismático no siempre, no se da inmediatamente, se da a lo largo del tiempo, y muchas veces parte del cuello de la lesión aneurismática puede quedar aún abierta o permeable. Por un segundo mecanismo, y quizás el principal, el stent diversor de flujo genera una capa a lo que llamamos la neoepitelización de la arteria, lo que contribuye a que se forme por medios inflamatorios paraclínicos, se contribuye a que se cierre completamente la lesión vascular. Bueno, en el mercado, en la última década, el mercado ha revolucionado el tratamiento, como mencionaba, de esta patología vascular. Se reporta hasta 100.000 casos de tratamientos aneurismáticos en los 5 últimos años a nivel mundial. Se han creado nuevos dispositivos, y lo que hasta cierta moda, hasta cierta forma, un poco confunde al médico tratante de qué dispositivo utilizar. Todos los dispositivos cumplen el principio, el mecanismo que expliqué anteriormente, algunos de los cuales van a mejorar ya sea el de su despliegue, el material del cual están construidos, y dan algunas características que puede ser útil para su elección, ya sea el diámetro del dispositivo como tal, la longitud como tal, y la porosidad que pueda tener cada dispositivo. Bueno, hablando ya de manera de cómo nosotros enfocamos en nuestro servicio, nuestro enfoque terapéutico principal y primordial, un conocimiento de la anatomía vascular y obviamente la anatomía vascular angiográfica. ¿Para qué? Para poder realizar nuestro diagnóstico y nuestro enfoque terapéutico y nuestro planeamiento quirúrgico. Es decir, nosotros hacemos una serie convencional, una serie geográfica convencional, realizamos al vaso portador de la patología, realizamos un estudio 3D con reconstrucción 3D, realizamos las medidas utilizando las herramientas que nos proporciona la consola, ya sea hacemos unas medidas manuales y asimismo nos apoyamos con las herramientas intrínsecas de la consola para poder hacer un comparativo y elegir tanto la longitud como el diámetro del dispositivo diversor de flujo. En esta parte quiero hacer mención especial al doctor, estas son imágenes trabajadas por el doctor Elio Vivas, que ha sido mi maestro, y pues bueno, hace unas imágenes muy bonitas para que nos ayudan a poder planear mejor nuestros tratamientos. ¿Vale? Asimismo, es importante sacar las medidas en un plano transversal, las medidas de la parte proximal y la parte distal del vaso portador, como les repetía, para elegir la medida adecuada. Bueno, importante, antes del tratamiento, el régimen de anticoagulación y antiagregación plaquetaria. Nosotros damos una preparación previa de 5 días antes de 300 miligramos de aspirina y 75 miligramos de clopidogrel. En el inicio del procedimiento se aplica un bolo estándar de 70 a 100 unidades internacionales de heparina endovenosa,
Y durante el procedimiento se puede adicionar 1000 unidades internacionales para mantener el tiempo de activación del coágulo entre 250 y 300 segundos. Después del procedimiento se continúa la doble terapia con aspirina y clopidogrel a la dosis que había mencionado, y al cabo de 6 meses, una vez realizado un control angiográfico, disminuimos o retiramos un medicamento y disminuimos la dosis de uno de los antiagregantes. Una cosa importante es la realización de los test de inhibición plaquetaria previo al procedimiento y durante los controles. ¿Sí? Si previo al procedimiento no encontramos respuesta farmacocinética, administramos un bolo oral de 300 miligramos de clopidogrel, realizamos un nuevo test, y si existe resistencia farmacodinámica, se le puede adicionar ticagrelor a dosis de 180 miligramos en bolo y 90 miligramos cada 12 horas. Bueno, respecto a la técnica endovascular, todos los casos se realizan bajo anestesia general. Realizamos un acceso femoral con introductor 6 French. También está reportado el acceso radial, pero en nuestro centro solo hemos realizado acceso femoral. La angiografía pre-tratamiento convencional y una adquisición rotacional con reconstrucción 3D para ayudarnos con un road mapping 3D. El sistema que utilizamos es un sistema coaxial. Estoy hablando específicamente del stent FRED en Voice 6 French, y por dentro navegamos un microcatéter Headway, ya sea 21 o 27, si vamos a elegir el stent FRED Junior o el stent FRED, y ocasionalmente se puede utilizar un catéter intermedio, pero por lo general en nuestro servicio no lo utilizamos. Durante el procedimiento existe lo que debemos realizar, bueno, un despliegue lento, guiado por un ROMAPI, a realizar una apertura completa, logrando la posición completa hacia la pared arterial. Se menciona que la longitud total del flow diverter, es decir, la malla interna, en este caso para el stent FRED, debe quedar 2 milímetros proximal y 2 milímetros distal al cuello, eso en condiciones ideales. Si existe un despliegue incompleto, lo que se puede realizar, ya sea una maniobra con una guía preformada performando la punta en forma de J, o en su defecto realizar una angioplastia intrastet con balón. Aquí lo que les quiero mostrar, este es un modelo animado de cómo se realiza el despliegue del stent. Lo que les decía, en este caso están utilizando un catéter intermedio que han ascendido proximal a la lesión vascular. Se pasa distalmente la guía y se hace un despliegue del stent para cubrir por completo el cuello de la lesión vascular. Se realiza el control angiográfico y, pues bueno, el hecho de que veamos una retención del medio de contraste en la fase venosa indica que un buen pronóstico de la lesión. A lo largo del tiempo, la lesión va a involucionar, y en los controles posteriores, pues la lesión ya no la vamos a ver. Bueno, este es un modelo animado. En un modelo de vivo en condiciones normales, no siempre pasa lo mismo, no siempre pues pasa lo mismo en sentido de la facilidad y la practicidad. En este caso, pues es un aneurisma carótido cavernoso que previamente había sido tratado con coils. Existía un gran componente de remanente aneurismático. Entonces, lo que hicimos, introdujimos nuestro catéter portador en la carótida interna, navegamos distalmente una guía a través del cual navegamos un stent, un microcatéter Headway 27, una microguía. En este caso, lo que está haciendo el operador está tratando de liberar la parte de la arteria, el trayecto de la arteria, liberarlo de los coils, apoyándonos, pues bueno, en este caso que utilizamos un angiógrafo biplano. Nuevamente jugamos con el posicionamiento de las vistas para poder realizar el despliegue. Una vez desplegado el stent,
pues vemos el resultado angiográfico final con una importante retención del medio de contraste en fases tardías, lo que indica el buen pronóstico para la oclusión completa de la lesión vascular. Bueno, una vez desplegado el stent, lo que podemos hacer, si no tenemos la herramienta de la reconstrucción tridimensional, lo que se puede hacer, se diluye al 10% medio de contraste, es decir, un centímetro cúbico en 9 cc de solución de suero fisiológico, se realiza una inyección y se realiza una serie angiográfica en nuestra posición de trabajo, y lo que nos da esta adquisición es poder visualizar la opacificación del medio de contraste en el trayecto de la arteria y la adecuada acoplamiento del diversor de flujo en la pared arterial. Nuevamente, esto es lo que les repito, son imágenes del maestro Helio Vivas, lo que vemos, ¿no? Una vez finalizado, inmediatamente finalizado el despliegue del stent, el comparativo con las imágenes 3D. Bueno, el seguimiento de rutina que realizamos, existe un seguimiento clínico a los 3, 6 meses y 12 meses. El alta se da a los 2 años, un seguimiento angiográfico estricto a los 6, 12 meses, y a los 24 meses si existe ya sea un remanente aneurismático o exista alguna complicación respecto a una hiperplasia miointimal al interior del stent, y angioresonancia magnética después de los 2 años. Bueno, en los seguimientos es importante realizar el mismo protocolo, ojalá en el mismo angiógrafo, realizando las mismas proyecciones, las mismas reconstrucciones. En este caso, nuevamente, este es un aneurisma carótido cavernoso. La serie angiográfica pre-tratamiento mostraba una gran lesión vascular. Una vez desplegado el stent, en las imágenes de reconstrucción podemos ver que existe un adecuado acoplamiento del dispositivo en la pared de la arteria, existe una gran retención del medio de contraste. En el seguimiento a los 6 meses vemos cómo existe un pequeño remanente de la lesión vascular, y en el seguimiento al año, tanto en la serie angiográfica como en las reconstrucciones, podemos ver la oclusión completa de nuestra lesión vascular. Muy bien. En este caso le cedo la palabra al doctor Guimaraes para que nos pueda presentar unos casos. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Guimaraes, Leopoldo Guimaraes, es jefe del Servicio de Neuroangiografía Diagnóstica y Terapéutica del Centro JJ Merland, del Hospital San Juan de Dios, Hospital del Mar y Hospital General de Cataluña. Hemos tenido la oportunidad de platicar con él un rato antes, así que enhorabuena, bienvenido, un placer poder escucharlo. Tiene que activar su micrófono, doctor. Buenas tardes. Bueno, antes quería aclarar que del Servicio de Pediatría de San Juan de Dios he estado 22, 23 años y lo he dejado en julio del 2016. El resto sigue exactamente igual. Quiero agradecer al doctor Trelles que nos modere esta mesa y a la invitación del hospital y de la gente de Perú, que han sido tan amables de invitarnos. Voy a presentar algunos ejemplos de lo que hacemos actualmente. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, vale, sí, perdón. Lo escuchamos, doctor. Bueno, por favor, compartan su pantalla. ¿Y dónde la comparto? Polo, en la mitad hay una barra donde se activa el micrófono, hay una flecha que va hacia arriba. Ahora esta. Sí. Y dale pantalla 1. Y luego le da pantalla 1. No veo pantalla 1. Ah, sí, perdón. Y ahora se dirige a la presentación. Ahora está. Vale. ¿Me ven ahora? Perfecto.
Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una paciente de 43 años con cefaleas y migrañas. Aquí se puede ver en la angiografía que realizamos. Yo creo que este fue uno de los primeros STEM-FRED que hemos puesto en nuestro servicio, porque es de diciembre del 16, que yo creo que empezamos en esas épocas. Es un aneurisma de cuello ancho a nivel de la región de la comunicante posterior, y también podría ser hipofisario parte superior, hasta que haces el cateterismo superselectivo. Aquí en este caso pusimos un stent de 5×14, y lo que es importante de este stent, como decía el doctor Saldaña, es la parte, hay una parte proximal y distal que no es flow diverter. Entonces, en algunos casos nos permite, como ahora, si pueden ver, que la parte no flow diverter distal está, me está tapando la cámara, cubre la parte del aneurisma, pero deja permeable la zona de la comunicante posterior. Lo pueden ver aquí bien. Y en la arteriografía de control realizada 8 meses después, ven que el aneurisma está completamente excluido de la circulación y la comunicante posterior está excluida, y vean que esta parte es la parte flow diverter, la parte moduladora del flujo, y aquí esta parte no está encubierto. Este es un caso de un chico de 15 años con una tuberosis, esclerosis tuberosa, al que se le hizo de depistaje una resonancia craneal porque había presentado una cefalea, y apareció este aneurisma supraclinoideo paraftálmico difícil de cuello ancho que abomba sobre el sifón carotídeo. En este caso le hemos colocado, que para nosotros es muy importante en ciertas situaciones, el roadmap 3D, y vean que el stent aquí, no sé si se puede apreciar, esta parte que no es flow diverter está dejando permeable A1. Lo hemos colocado, no siempre es tan sencillo o tan fácil, pero dejarlo, si se puede, dejando permeable las ramas normales. Aquí lo pueden ver, el stent colocado, ya ha disminuido de tamaño el aneurisma en relación a previamente, y en el control realizado de control a distancia, en menos de 2 años ven que el aneurisma está completamente excluido de la circulación y la arteria cerebral anterior permanece permeable. Otra paciente de 60 años con diplopia y cefaleas ocular y frontal. Si ven esta imagen, pensarían que se trata de un aneurisma de la terminación carotídea. Sin embargo, al ver el 3D, observen que la terminación carotídea está libre, la arteria cerebral media, cerebral anterior, y que es un aneurisma que ocupa toda como la parte de la región de comunicante posterior, pero con una anatomía completamente inhabitual a lo que vemos frecuentemente. En este caso le colocamos un stent de 4,5 por 28. 28 es la parte flow diverter y 34 es la parte total. O sea, tiene 3 milímetros distales y proximales que no son stent. Aquí se puede ver en el momento de tener ya medio abierto el stent sin haber terminado, y aquí una vez después de haberlo desplegado en su totalidad. Y la angiografía de control inmediata, pero fíjense que lo que es importante, cómo el stent se acopla a lo que sería el tamaño normal de la arteria, y toda esta parte es la luz del aneurisma. Y 6 meses después ven que todavía, como explicaba el doctor Saldaña, la progresión de la trombosis la vamos viendo progresivamente en los controles. Es muy raro ver un aneurisma que está al mes trombosado. Bueno, tampoco lo hacemos tan pronto el control, pero a los 6 meses está ya casi trombosado. Fíjense, antes y a los 6 meses, que ya hay una línea de discontinuidad entre la pared normal del stent y la arteria, pero todavía hay una pequeña opacidad del aneurisma. Y en el control, 17 meses y medio, fíjense que el aneurisma está completamente trombosado, como estaba antes, como está, y en la 3D, antes y después, con la exclusión completa del aneurisma. Este es un caso
de una mujer de 62 años que sangró a finales de 2010. Se le trató de un aneurisma de la comunicante de la pericallosa, con coils, que era el que había sangrado. La paciente estaba asintomática, pero tenía también un aneurisma con trilobulado de la cerebral media que no le dio síntomas y nunca quiso tratarse en ese tiempo. Al cabo de unos años, 5 años, un poco más, empezó con cefaleas importantes, le hicimos el control y decidimos colocarle un flow divert en la cerebral media. Aquí se puede ver el stent colocado de 3,5 por 11 con una longitud total de 17 milímetros. Esto es el 3D con el stent colocado. Y un año después en el control se puede ver que aquí en este momento ya centrado también sobre el aneurisma de la pericallosa, que están ambos trombosados, y lo que sí que se puede ver es que hay una pequeña lentitud en una arteria cerebral media sin ningún problema en el relleno cerebral y la paciente está asintomática. Este es un caso con un doble aneurisma de una paciente de 39 años con cefalea y dolor cervical. Aquí, al hacerle la arteriografía, al principio le hemos colocado en este aneurisma de la carótida cervical un stent Rothsaber, que tiene la malla también bastante cerrada. Esto es para nivel cervical o vertebral. Lo hemos colocado a nivel cervical. Este es el control al cabo inmediato y al cabo de 3 meses, me parece, o 2 meses, ahora veremos la fecha, el aneurisma carotídeo estaba ya completamente excluido de la circulación y le colocamos un FRED, un flow diverter, a nivel del sifón carotídeo, bloqueando, y aquí ya se puede ver la retención del contraste inmediata en la fase tardía. Y al cabo de 7 meses, observen que tanto el aneurisma de la carótida cervical como intracraneal esto es previo y están completamente excluidos de la circulación. Estas son unas nuevas herramientas muy importantes, hay que acostumbrarse como a cualquier técnica y creemos que se pueden tratar la mayoría o gran parte de los aneurismas con este método y con complemento de otros. No hace falta siempre colocar un diversor de flujo. Esta es una paciente interesante que todavía no tenemos el control final, de 61 años, con crisis uncinadas. Le hicieron una resonancia y se puede ver esta imagen a nivel temporal, en la parte interna, a nivel del uncus, y al hacer la arteriografía vimos que tenía a nivel de la carótida interna del seno petroso un aneurisma grande que, como se puede ver, es el que impronta en el óvulo temporal y provoca esas crisis. La angiografía que la hicimos en marzo del año pasado se puede ver antes del tratamiento. Fíjense que aquí en la resonancia no se aprecia que haya el segmento A1 izquierdo. Parece que es hipoplásico, sin embargo, cuando le hacemos el cateterismo selectivo hay una hipoplasia, pero se aprecia, se adivina un pequeño segmento que no se veía en la resonancia. Esto es la parte lateral, el mismo aneurisma. Y en este caso hemos colocado, porque la ventaja que se comenta con estos stents, nosotros tenemos mucha experiencia con este, y ponemos un stent un poco largo porque cuando lo empezamos a abrir normalmente es importante poder anclarlo bien distalmente y proximalmente, porque en este aneurisma con muchísimo flujo, si lo colocamos proximal, o sea, distalmente cerca del cuello, al retirarlo y es corto, va a invaginarse dentro del aneurisma, por lo cual en estos casos que tiene mucho flujo decidimos poner un stent más largo y colocarlo para poder, en el momento que lo abrimos, abrirlo rápidamente, no dejar a que el stent se vaya para el aneurisma y tener parte proximal, para poder anclarlo y que no migre hacia el aneurisma. Este es un stent de 5,5 por 26 con una longitud de 32. Aquí se puede ver el stent bien desplegado, perfectamente desplegado. Es una ventaja poder reposicionarlo, tiene un margen y lo podemos. Hay casos
que lo hemos reposicionado varias veces, pero es la ventaja que nosotros vemos en este stent, aparte de otras, como la parte que no es flow diverter proximal y distal. ¿Y cómo responde? Esta es la arteriografía previa. Aquí es inmediatamente después de colocarlo. Fíjense cómo parece que le han dado un corte, un corte. Hay un estancamiento muy importante. Esto es antes y después. Y el control a 6 meses, fíjense que ha disminuido. No tenemos un control reciente. La paciente no ha vuelto a tener crisis y no toma medicación. Pero en la angiografía de control todavía no está, que tenemos de hace unos meses, no tenemos la exclusión completa, pero pensamos que va a ocluirse. En el tema de la fosa posterior, que como decía el doctor Saldaña es mucho menos frecuente, ahí tenemos algunos casos. Este es un caso muy complicado, complejo, no está cerrado al 100%, pero ahora lo vamos a ver. Miren, es un paciente varón con diplopia de 56 años, un aneurisma de la terminación que engloba la terminación del tronco basilar cerebelosa superior y que desplaza la cerebral posterior hacia arriba y hacia la izquierda. Observen en el 3D la imagen que prácticamente aquí no se ve cuello. Hicimos una reconstrucción en todos lados. Estas son imágenes perfectas, maravillosas del doctor Helio Vivas, que es un experto en la reconstrucción, aparte del tratamiento de la reconstrucción del 3D. Y después de darle muchas vueltas, estuvimos viendo y usando el 3D Roadmap, hemos podido cateterizar. Aquí se ve ya el cateterismo muy bonito, pero hemos estado dando vueltas con el catéter y la guía por el aneurisma y sin poder entrar. Al final hemos conseguido entrar con un catéter un poco más rígido y con una guía no convencional un poco más rígida también, ya que cada vez que pasábamos al subir el micro se escapaba al interior del aneurisma. Al final conseguimos anclar una guía un poquito más rígida y después de colocar el micro distal ya hemos podido utilizar el sistema convencional usando una guía de intercambio. En este caso hemos hecho una técnica en jail, en jaula, hemos colocado un microcatéter, hemos colocado coils y después colocamos el stent. Y aquí se puede ver colocamos el stent y luego colocamos coils, perdón. Teníamos con la guía de intercambio. Y aquí se puede ver el control inmediato, el estancamiento importante del aneurisma en fase precoz, tardía. Y esto se puede ver antes y después. Y el control a 1 año, todavía queda un poco de aneurisma, el paciente está asintomático, el aneurisma no se ha trombosado y necesitamos el control siguiente. Y veremos si se acabó de trombosar o necesitamos colocar otro pequeño stent a través. Dentro de este stent, como decía el doctor Saldaña, hay 2 tipos, el normal y el junior, el mini stent, que se pueden ir distalmente y accesos muy interesantes. Vamos a ver, este es un paciente que en realidad no es un aneurisma, pero es un paciente de 58 años, varón, con un trauma craneal, le dieron un martillazo en la cabeza en una pelea, una agresión, y en lo que parecía en la resonancia un aneurisma parcialmente trombosado con un pequeño sangrado. Al hacerle la angiografía vimos que en realidad era un pseudoaneurisma, pero fistuloso. Tenía una salida que estancaba, pero tenía salida. Aquí se puede ver en la angiografía, en el segmento P2-P3, hay una parte aneurismática, pero con drenaje venoso, muy lento. Aquí se ve la reconstrucción tridimensional. Y aquí lo que hemos hecho es primero hemos colocado unos coils para disminuir el flujo y tapar la parte fistulosa y después enlentecer la fístula y la parte aneurismática de la fístula y luego colocar el Fred Junior. Y el control a 6 meses angiográfico se puede ver la exclusión completa de la lesión postraumática. Este es otro caso de un aneurisma que podría ser micótico, pero es un aneurisma no usual de localización, pero la paciente no tenía fiebre solo tenía cefalea. Este es un paciente que le hizo el tratamiento en el servicio con el catéter Hewitt 21, como decía el doctor Saldaña, porque es para meter el mini stent.
se le colocaron unos coils primero, conservando permeable el cuello. Fíjense que es un aneurisma de cuello ancho que envuelve 2 ramas normales. Se le colocaron unas coils y luego, esto es el 3D roadmap, y se le colocó un stent buscando en el 3D roadmap la posición adecuada y la rama de las dos que era mejor posicionable y que permitía dejar permeable la contralateral, bueno, la de al lado. Esta es la angiografía de control a 5 meses. Se ve perfectamente que las arterias están conservadas y el aneurisma está excluido. Y aquí en el 3D de control se ve perfectamente el stent, las arterias permeables y no entra contraste en el aneurisma y está el territorio conservado. Esta es una posibilidad nueva con los mini stents existentes que antiguamente lo que hacíamos en caso de los micóticos, si no eran intervenidos quirúrgicamente, los sucluíamos con coils en la rama portadora y un poco de glue, de pegamento. Estoy terminando los casos. Bueno, yo creo que este es el último que presento. Este es un caso muy interesante, ya que es un aneurisma de una paciente con cefaleas de 62 años y observen que la localización del aneurisma también es un pequeño aneurisma fusiforme en el origen o a 1,5 centímetros del origen de la pica en el territorio vulvar, medular. Y lo que era impensable antiguamente, con las técnicas que había, porque aquí, claro, se podía ocluir la rama o colocar un coil y haciendo un test de clampaje y viendo que la rama se rellenase a contracorriente, con el enfermo despierto para ver que no tuviese síntomas, aunque un enfermo de fosa posterior es difícil de explorarlo acostado. Y observen que pudimos colocar perfectamente, lo movimos, lo reposicionamos una vez porque estaba un poquito alto y se puede ver cómo se coloca perfectamente. Esta es la parte de diversificador de flujo, esta es la parte no. Lo hemos colocado perfectamente y observen en la angiografía inmediata cómo ya está colocado en el centro y en el control a 1 año, observen, esto, ¿se ve la imagen aquí abajo? Está completamente excluido de la circulación. Antes y al cabo de 1 año. Y otro aneurisma, esto es un aneurisma de una paciente que fue intervenida, se le descubrieron 2 aneurismas. En 2013 sangró el de terminación de tronco axilar, que le colocamos coils y tenía un aneurisma de P1, P2 que fue intervenido quirúrgicamente. Aquí se ve el clip y al hacerle el control del aneurisma embolizado y de la cirugía vimos que el aneurisma estaba aparentemente bien, no había recanalización así llamativa, había una mínima pacificación, el paciente estaba estable y que del aneurisma de P1, P2 quedaba un pequeño resto, por lo cual con este microstent decidimos hacer un cateterismo selectivo hablando con la paciente y que estaba de acuerdo a que lo pudimos colocar bien. Y aquí se ve el control al cabo de unos meses, al cabo de 1 año, perdón, al cabo de 1 año con la oclusión completa del aneurisma. Bueno, esto era para explicar un poco algunos casos. Hay muchísimas posibilidades y yo creo que es una herramienta fundamental ahora en la patología aneurismática. Y le paso la palabra al doctor. Doctor Treis. Hola. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por vuestras presentaciones. Ha sido bastante enriquecedor. No, tiene que acabar con los resultados. A ver. ¿Quién va a presentar los resultados? El doctor Saldaña tiene el estudio del... No lo veo al doctor Saldaña. No sé qué pasa, que yo no... Ahora. Ahora lo tenemos, doctor. ¿Está el doctor Saldaña? Sí, ahí está. Tiene que encender el micro. Doctor Saldaña, ¿se escucha? Hola.
Sí, se está conectando en este momento, Doc. Y ahí ya lo veo, doctor Saldaña, sí. Perfecto. Adelante, doctor Saldaña. Bueno, muy bien. Vamos a presentar los resultados de este trabajo que que se envió el año pasado, fue aprobado el año pasado por la revista de cirugía neurointervencionista y que acaba de ser publicado en su página web. Pues lo que se trató de evaluar fue la eficacia y la seguridad del stent flow diverter en el tratamiento de los aneurismas intracraneales. El objetivo principal era describir la eficacia y la seguridad de estos dispositivos en el tratamiento de los aneurismas cerebrales con stent FRED y FRED Junior e identificar los predictores de oclusión. Dentro de los criterios de inclusión de nuestra muestra, incluimos pacientes con lesiones aneurismáticas que tenían una relación de altura-cuello menor de 2 o un diámetro del cuello de 4 milímetros, los aneurismas repermeabilizados, es decir, tratados por ya sea de forma quirúrgica o por alguna técnica endovascular distinta al stent o incluso con stent flow diverter también. Los remanentes aneurismáticos, aneurismas fusiformes, disecantes, aneurismas gigantes y los aneurismas tipo blister. Dentro de los criterios de inclusión, la morfología de la rama, es decir, que exista un ángulo agudo entre la emergencia de la lesión aneurismática y el vaso portador, o un diámetro pequeño del vaso portador menor de 2 milímetros. Nuestro criterio primario de seguridad se evaluó uno en el aspecto clínico, realizando un examen neurológico inmediatamente después del procedimiento, 2 y 24 horas después del mismo. El score que se utilizó fue la escala de ranking modificada, tanto al ingreso como al alta, y en el seguimiento que fue realizado por un neurólogo certificado de nuestra institución. La seguridad técnica se encuentra establecida evaluando tanto el aspecto de navegación, visibilidad, despliegue del dispositivo, la apertura completa del mismo y la adecuada aposición hacia las paredes del vaso por el dispositivo flow diverter. Estas características fue hablado por 2 neuroradiólogos intervencionistas con amplia experiencia. Nuestro criterio final primario de eficacia, a cada paciente se le realizó un control inmediato, es decir, se evaluó el resultado angiográfico inmediato y un seguimiento a los angiográficos estrictamente a los 6 meses, 12 meses y de ello pues nos podemos extender a los 18 y 24 meses utilizando una escala de Ockelli-Marotta que ahora se los mostraré en qué consiste. Y a cada aneurisma se le asignó un grado de oclusión y esto fue dependiendo de su llenado arterial como su éstasis venosa en los resultados angiográficos. Esta es la escala de clasificación de Ockelli-Marotta. Lo que evalúa en primer lugar es el grado de llenamiento de la lesión vascular en fase arterial y el grado de retención del contraste o del radiopaco en fase venosa. Entonces, evaluamos un porcentaje mayor al 95%, lo damos con un grado A, mayor a entre 5 a 95% de llenado, un grado B, menos del 5%, un grado C, y un no llenado o un 0% de opacificación como un grado D. Y a esto se le puede dar un grado, colocarlo en un subgrupo 1, 2 y 3, dependiendo de cuánto contraste retiene. ¿Por qué repito mucho el tema de la retención del contraste? Porque finalmente es un predictor de un buen resultado, es decir, de la oclusión completa. Cuanto más retención de contraste nosotros podemos observar en la fase tardía, pues es un predictor de oclusión de la lesión vascular. Bueno, nuestra distribución del grupo etario de nuestra muestra, pues cayeron sobre todo en la quinta y sexta década de la vida.
La localización más frecuente fue el sifón carotídeo, pero también tuvimos casos a nivel de la cerebral media anterior que corresponderían a aneurismas de bifurcación, circulación posterior, toda una variabilidad, pero nuestra localización más frecuente fue el sifón carotídeo. Dentro de la presentación clínica, también una mixtura de aneurismas, ya sean incidentales o que tenían algún tipo de presentación clínica, a la cabeza, la hemorragia subaracnoidea. En segundo lugar, los pacientes que venían con estudio de cefalea y otros con un estudio de alteraciones visuales. En total, estos son datos actualizados a la fecha. En total son 224 aneurismas, aneurismas únicos, un 37%, aneurismas múltiples, un 62.9%. La principal indicación fueron aneurismas de cuello ancho, seguidos de aneurismas repermeabilizados. En tercer lugar, aneurismas displásicos, y tenemos una proporción pequeña de aneurismas disecantes, que es una de las indicaciones que se han hecho extensiva. Dentro de las complicaciones inmediatas, es decir, de complicaciones post procedimiento inmediato, dentro de las complicaciones menores, hubo un caso con una perforación del fondo aneurismático de la lesión a tratar, que fue resuelto inmediatamente, colocando coils en la zona de rotura intralesional, con el posterior despliegue del stent. Es un paciente que está asintomática después del procedimiento, no refería mayor clínica. Hubo otro caso con una fístula carótida cavernosa que cerró espontáneamente en los controles que se realizaron post-procedimiento. Durante el procedimiento no hubo necesidad de realizarle ningún tratamiento. Hubo 3 despliegues incompletos de los dispositivos, los cuales fueron resueltos con angioplastia transpercutánea con balón. Y en los tres casos se encuentran asintomáticos. Complicaciones mayores. Durante el procedimiento hubo 4 casos de formación de trombo al interior del stent, que corresponde a un 1.8% del total, los cuales fueron resueltos con fibrinolisis intraarterial con uroquinasa, y un solo caso de ellos hubo la necesidad de ocluir completamente la carótida. En todos los casos, los 4 pacientes parece que hemos tenido asintomáticos también. Los resultados de del trabajo. De los 224 pacientes, inmediatamente 36 de los aneurismas se mostraron una oclusión hasta un 16.1%. Lo que mencioné, trombo intraestren, 4 pacientes que representan 1.8%, uno de ellos una oclusión carotídea con balón. Los resultados, es decir, los seguimientos a 6 y 12 meses, un total de 188 aneurismas a la fecha, dándonos un porcentaje de oclusión al día de hoy del 88.3%. Esto teniendo en cuenta que existe un gran número, hasta 36 pacientes que representa el 16%, que están esperando por su control a 6 meses. Bueno, este es un trabajo publicado, un estudio multicéntrico europeo que evalúa específicamente el stent FRED. Otro trabajo publicado similar al nuestro es el estudio SAFE, un estudio francés, un seguimiento clínico y angiográfico a 1 año, multicéntrico también. Aquí mostramos la comparación de estos 3 estudios publicados, incluidos el nuestro, comparando lo que mencionaba, el estudio europeo 15 multicéntrico, 15 centros reclutados, el estudio SAFE francés, 3 centros reclutados, y el servicio de neuroangiografía terapéutica JJ Merlán de Barcelona, unicentro, con 185 aneurismas en 150 pacientes. La distribución por género es similar en los 3 estudios, la media de edad igual,
tiene una media edad similar. Y los resultados de oclusión completa al año o más de un año en el estudio europeo 95.3%, el estudio SAFE 81.1% y nuestros resultados 92.7%. Un resultado muy bueno en comparación a los dos que estoy presentando. Morbilidad transitoria, en nuestro caso 2.1%, la morbilidad permanente 0.5% y algo muy importante que hasta el momento mortalidad el 0%. Finalmente, como conclusión, podemos concluir que el stent FRED cumple con los requerimientos de eficacia y seguridad para el tratamiento de aneurisma intracraneales y hemos reportado 3 predictores de oclusión. El primero, lo que hablaba de la retención del medio de contraste en fase venosa, lo que da un factor predictor de oclusión. Como la mayoría de series reportan tasas de complicaciones mayores al 1 al 2% para aneurismas no rotos, una pregunta importante que podríamos hacernos o que podríamos deliberar implica el tratamiento de los aneurismas con bajo riesgo de rotura. Nosotros pensamos que vale la pena tratar estos aneurismas, ya que la historia natural indica que la rotura supera a este porcentaje de complicación, si se quiere llamar así, a 5 a 10 años. Esto sobre todo hablando de pacientes jóvenes. Hay algunos problemas que todavía quedan por dilucidar, por ejemplo, qué hacer con los pacientes añosos, en los que la desviación del flujo o el efecto diversor de flujo de estos dispositivos pueden ser menores. Los aneurismas ubicados en la bifurcación de las ramas principales, como por ejemplo el tope de la basilar, el tope carotidio, los aneurismas trombosados o parcialmente calcificados, que en teoría tienen menos riesgo de sangrado, y también la duración del régimen de doble antiagregación plaquetaria en diversas situaciones, por decir, ¿tiene algún valor el mantener, el continuar la toma de la aspirina después de que el desviador de flujo se haya endotelizado? La verdad, no lo sabemos. Otro punto también a futuro que se debe mejorar es el hecho de que se puede modificar la superficie del diversor de flujo para esto que causaría evitar la utilización de los antiagregantes plaquetarias y su utilización en los pacientes que tienen cuadros agudos. Muy bien, eso sería todo. Le cedo la palabra al doctor Guimarães, que nos va a dar algunos ejemplos de complicaciones. Adelante, doctor. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor, yo la veo. Gracias. Bueno, lo que es importante es, en toda esta experiencia que vamos adquiriendo a lo largo de bastantes años, porque empezamos en los años 80, no con estos stents, ni mucho menos, porque no existían, pero lo que es importante, y aprendimos de nuestros maestros, es importante estar siempre, porque una complicación o un accidente puede aparecer en cualquier momento. Es muy importante estar atento a saber qué pasa. No en este caso que enseño, porque este es un caso de un joven y poder o saber o intentar resolver los problemas sobre la marcha. Porque para nosotros un problema si hubo una complicación, pero durante el procedimiento que la hemos resuelto y el paciente sale asintomático de la sala, es un accidente, por supuesto, pero no es una verdadera complicación porque el paciente no tiene síntomas. Este es un paciente de 31 años, tuvo una hemorragia solenoidea en el 2016 y que fue tratado con un aneurisma de comunicante posterior bilobulado con coils. Y el paciente volvió
le quedaba una parte permeable y decidimos colocarle un flow diverter cubriendo la zona, como se puede ver aquí, el stem. Aquí se puede ver el stem. La parte no flow diverter es esta parte distal y aquí está el stem bien desplegado. Y cuando vino 11 meses después a la consulta, bueno, para hacer la arteria de control, el paciente asintomático, este paciente tuvo mucha suerte porque nos encontramos que la arteria carótida interna está ocluida. Es un paciente que tomaba drogas y creemos que puede ser lo que provocó la alteración del stem, que ahora veremos la deformación del stem. Esto fue tratado en marzo del 17 y el stem completamente desplegado. Y en febrero del 18, 11 meses después, vean que aquí el stem se ha cortado, se ha hecho como una pequeña, un pequeño acordeón y tuvo la suerte de que, observen este parenquimograma, la carótida izquierda rellena ambos hemisferios y por eso ha tenido una trombosis de la carótida extracraneal y tuvo la suerte de que no tuvo ningún síntoma. Miren, fíjense aquí la disposición del stem recién abierto, que estaba perfectamente abierto, y en el control se ha como cerrado en la parte proximal, a distancia, y aquí esta parte se ha cordoneado, se ha encogido y ha bloqueado. Y fíjense incluso que la parte de arriba parece que está también un poco deforme. No sabemos, probablemente que tenga relación, porque estaba perfectamente abierto, con las sustancias que consumía. Lo que es importante saber es que lo que hemos visto, gracias a Dios, en las pequeñas complicaciones o accidentes que hemos tenido, es que el problema es que el trombo, si se trombosa el stem en fase aguda, en el momento que lo ponemos, si hay una trombosis hay que resolverla porque ahí puede soltar émbolos y tener un problema. Entonces hay que intentar reabrirlo. En algún caso nosotros no hemos tenido, pero hay compañeros que lo han recuperado el stem y ha quedado perfectamente igual. O disolverlo nosotros usamos uroquinasa intraarterial, pero lo que hemos visto ya con otros stents igual que hemos usado anteriormente y que están descritos, que si la trombosis no es aguda, como este caso que es un aneurisma del segmento posterior de A1, es una paciente que había sido intervenida de un meningioma y al hacerle el control a distancia el meningioma estaba perfectamente extirpado y nos encontramos con este aneurisma que aparentemente no existía. Le pusimos un stent colocado de A1 a la terminación de la carótida, cubriendo la lesión. Aquí es como estaba, aquí está el stent abierto. Y fíjense, 8 meses después, al hacer la arteriografía de control, nos encontramos que el aneurisma está excluido de la circulación, el paciente asintomático y que no hay cerebral media. El stent ha provocado se ha modificado un poco, lo verán, y ha bloqueado el flujo de la cerebral media, pero con la suerte de que las anastomosis se han abierto. Esto es antes, esto es después. Fíjense que el stent se ha cortado y se ha venido hacia la terminación de la carótida. Aquí estaba el origen de la cerebral media y el stent ha caído un poco hacia la bifurcación y ha bloqueado. Aquí se han cerrado y ha bloqueado la cerebral media. Pero con la suerte de que al hacer el parenquimograma cerebral vemos que se rellenan ambos hemisferios perfectamente y eso es gracias a las anastomosis y la suerte que tuvo el paciente y nosotros también porque está completamente asintomático. Y eso ya lo hemos observado y que es muy importante porque hemos visto que arterias que se ven muy lentas o alguna rama que está ocluida en los controles a distancia, si no es inmediato, los pacientes no presentan prácticamente síntomas hasta ahora. En pacientes que la ventaja de poder retirar y recolocar el stent, este es un paciente de un aneurisma de comunicante anterior, posquirúrgico, que quedaba un pequeño cuello. Aquí se puede ver que queda un pequeño cuello de aneurisma, una paciente que había sangrado. Y aquí se ven los clips. Y fíjense qué mal se abrió este stent. Y eso no es porque el stent sea malo, sino porque escogimos un tamaño un poco mayor de lo habitual y no era imposible en este stent, que era más grande de lo normal, era dar la curva, con lo cual se abría distalmente bien, pero al llegar a la curva no se desplegaba. Fíjese aquí, este es el margen de seguridad que nos quedaba para soltarlo y lo pudimos recuperar y colocar posteriormente un stent más pequeño, el Fred Junior más pequeño, y fíjese que bien se abrió
y se dio la curva porque era el tamaño exacto. Ahí fue un error nuestro de cálculo y intentamos poner un stent que era un pelín más grande que el tamaño de la arteria y por eso era imposible abrirlo. Aquí se ve ya el control con el stent y el control a distancia, que el aneurisma está excluido. En un caso, como comentaba el doctor Saldaña, tuve este caso, bueno, tuve una perforación, pero lo que hay que saber, y que eso nos lo enseñaron cuando metíamos coils, observen en esta imagen que ven que la guía, aquí tenía un stent Solitaire y coils, era un paciente que había sangrado 2 veces, y ven que yo al empujar la guía con el stent hice un mal movimiento y vean que aquí que estoy perforando el saco aneurismático. Entonces, en ese momento, lo digo para la gente más joven o que tiene menos experiencia, es que en ese momento, mientras que la guía no se mueva, la guía está tapando el agujero de la perforación. Entonces, mientras que la guía no se mueva, aquí no está sangrando. Sabemos que está roto porque la guía está fuera. Entonces, fíjense, tuvimos que hacer un movimiento rápido, tener preparado un coil para pasar rápidamente y fíjense, al retirar el micro, hacer una microinyección a través del aneurisma, fíjese la pequeña, bueno, es muy grande, pues está muy ampliado, pero su fusión hemorrágica, y al momento he colocado un coil. ¿Y qué pasó? Este coil, al colocarlo, yo quería que diese la vuelta a la primera ahí, pero al ver que en esa parte no daba la vuelta, yo estaba ya bloqueando el agujero por donde estaba sangrando, que había perforado. Entonces lo que hice es dejar irse un poco el coil al espacio subaranoideo, colocar el coil detrás y a continuación colocar el stent. Entonces fue lo que hicimos. Dejamos esta parte que está bloqueando el agujero roto del saco, colocar el coil dentro del aneurisma restante y colocar el stent por dentro del Solitaire. Y aquí este es el control inmediato. Ahora verán el escáner, que tuvo una hemorragia, por supuesto. Se ve una hemorragia subaranoidea importante a nivel de las cisternas supraselares y a nivel... Esto fue a las 18:46, no me acuerdo del día, y al cabo de unas horas les repetimos, fíjense aquí en el escáner, que se ve el coil en el espacio subaranoideo, el stent en los coils, sangre ventricular, y al cabo de unas horas le repetimos, vemos que la sangre en el espacio, en la cisterna supracelular, como el paciente está en decúbito, ya no se ve y parece que hay un poco, pero que ha disminuido en poco tiempo porque ya no está sangrando. Y el control a los 7 meses, observen que el aneurisma está completamente excluido de la circulación y aquí este segmento de la arteria cerebral anterior, que con 2 stents un poco más disminuido de calibre, pero la paciente está asintomática. Este es un caso... Ah, no, este no es de aquí. Espera un segundo. Yo creo que voy a terminar. No. Ah, bueno, este caso... Este es un paciente interesante, pero más que la complicación del stent fue una paciente que antes de 15 días dejó de tomar la medicación. Le pusimos, es un paciente que habíamos embolizado con coils, tenía una revascularización, había tenido un hematoma cerebral en el 2012, la habíamos embolizado con coils de urgencia. Y en el 16, al hacer el arterio, esto es una reconstrucción, por un lado y por el otro, vemos que ha recanalizado bastante, por lo que decidimos colocarle un stent. Le colocamos un stent sin problema, un Fred Junior. Esto fue en noviembre del 16 y al cabo de antes de 15 días el paciente presentó un déficit porque no tomó la medicación. No sabemos por qué dejó de tomarla y hizo un trombo inmediato en la parte distal del stent y de la cerebral anterior. Le hemos inyectado de urgencia fibrinolítico intraarterial, recuperando la arteria normal. Esto es post. Fíjense que el relleno de las cerebrales anteriores es paradójico. Por el lado derecho se rellena a la izquierda y por el lado izquierdo se rellena a la derecha. Y aquí, inyectando a la izquierda, parece que el stent está tapado, pero es que en realidad se está rellenando por la derecha. Es un caso curioso. Y recuperando si el paciente está bien. Esto es un montaje de los dos, que se ve perfectamente recuperadas las dos cerebrales anteriores. Y este es un paciente, el último, que es un paciente que comentaba que a veces hay que estar muy, muy atento y sobre todo es muy importante, si puede ser, trabajar en biplano o con 3D para poder hacer reconstrucción y ver bien que el stent está completamente abierto. Porque en este caso es un caso
que está muy bien abierto distalmente, se ven las patas abiertas proximalmente, pero si se fijan bien en el sifón no está abierto. Y esto se puede ver bien porque no hay coils, pero un aneurisma y con coils es más difícil. Y en este caso lo que hicimos fue no pudimos pasar la guía, como comentaba el doctor Saldaña, se pasaba pero no se abría y hubo que hacer una angioplastia intrasten en la parte estenosada, que ahora la verán bien. Aquí se puede apreciar que no está abierto, lo verán bien en el 3D. Fíjese, si no se fijan bien, parece que el estén está abierto distal, está bien proximal, pero en el centro está completamente estenosado y si no nos damos cuenta y no lo abrimos, el paciente puede tener un problema serio. Y este es el control después de la angioplastia con la recuperación del stent. Y nada más, esto es el control a distancia. Y lo que quería decir, para terminar, que nosotros el uso de los flow diverters lo llevamos desde hace tiempo. Estamos encantados ahora con este nuevo stent que lo usamos desde hace años y es el que usamos por la ventaja de la parte que no es flow diverter proximal y distal y nos permite conservar arterias que probablemente a lo mejor no se ocluyesen con la parte diversora, pero que si las podemos dejar libres si no están incluidas en el aneurisma, lo preferimos. Nada más, muchísimas gracias por habernos invitado, un placer. Muchas gracias, doctor Guimaraes. Muchas gracias, doctor Saldaña. Gracias por su tiempo, por sus comentarios y sus presentaciones bastante enriquecedoras. Bueno, como yo soy el moderador, tengo que ser medio como que el abogado del diablo, ¿no? Entonces, voy a hacer algunas preguntas. ¿Han tenido mortalidad alguna vez que han utilizado estos procedimientos? Con este stent no. Okay. Hasta ahora. Una de las cosas sobre las que siempre comentamos es en los casos de aneurismas de circulación anterior. Sí. En los que la cirugía es una cirugía que se puede hacer con alto margen de seguridad. Es mejor operarlos. ¿A dónde iba con esto? Porque las dos complicaciones que he visto que han tenido, uno que está en la parte posterior de una bifurcación carotidia de circulación anterior y otro que estaba en la comunicante posterior, ambos eran fácilmente clipables. Entonces, yo creo que no hay peor cosa para el endovascular que tener una complicación de un aneurisma que, digamos, se podría haber operado y no tendría que haber habido ningún problema. Pero, ¿por qué lo comento? Porque un poco yo creo que de las cosas que sí vale la pena tener en cuenta es que el trabajo en equipo, lo que hablábamos antes de la presentación, es una cosa fundamental. Y es fundamental que el neurocirujano endovascular o el neuroradiólogo intervencionista tengan la capacidad de platicar caso por caso, tanto con el cirujano que hace terapia quirúrgica, digamos, convencional, para ver qué es lo mejor para el enfermo. Entonces, yo veo que esta es una alternativa sin lugar a dudas espectacular porque está permitiendo que las coronarias de los vasculares duren más tiempo y los cirujanos vasculares como yo podamos vivir un poco más de los 70 años. Sin lugar a dudas, ha aliviado mucho el camino y ha evitado hacer cirugías que tenían obviamente grandes complicaciones o teníamos movilidades altas. Sin embargo, me gustaría saber, en el caso de que ustedes tienen, digamos, como lo que nosotros comentamos antes, aneurismas en pacientes asintomáticos o oligosintomáticos, o en el caso de que no sea un aneurisma roto, que sea fácilmente accesible por cirugía, ¿qué opinan vuestros cirujanos? Bueno, nosotros, en relación a los dos casos que comentabas, uno, el de comunicante anterior que perforé, era un aneurisma que, bueno, que gracias a Dios salió bien, pero que era un aneurisma que ya había sido operado. El de A1 izquierda, el posterior, la verdad es que no contábamos con que se fuese a tapar la cerebral media. Si fuese una ramita fina, pero que se le tapase toda la arteria, es una cosa que es la primera vez que vemos así porque hemos visto alguna oclusión de alguna rama, pero es que se cerró completamente la cerebral media. Y con la suerte... Perdón, una de las cosas que sí habla, digamos, de la relativa ventaja de esto es que parece que los fenómenos trombóticos
o oclusiones vasculares de ramas es que se producen lentamente y le da tiempo al organismo de desarrollar el sistema colateral. Digamos, yo creo que ha sido la fortuna, sobre todo en el caso de esta paciente que tenía la oclusión de la cerebral media, que se llena por otro territorio. Es una cuestión afortunada para este paciente, digamos. Sí, y también en el que consumía drogas que se le tapó la carótida. Se había modificado un poco el stent. Pero yo creo que el problema de los stents en general, de los flow diverter o no, para mí sigue siendo la antiagregación doble. O sea, son pacientes que vemos en consulta, que vienen, unos tienen muchos moratones, otros no, y yo creo que hay pacientes que pueden hacer a lo mejor hemorragias digestivas, y yo creo que es en lo que hay que trabajar. Relativamente los stents están funcionando bien, pero yo creo que todavía no tenemos controlada la antiagregación perfecta para esto. Ahora, cuando tienen pacientes así que están, digamos, en la fase de trombosis del aneurisma, que son los primeros semanas o primeros meses antes de que se produzca la oclusión completa, y hacen, por decir cualquier cosa, una apendicitis o una colicistitis aguda, o son pacientes que se embarazan y tienen que tener una cirugía o una cosa así, ¿suspenden con seguridad el tratamiento antiagregante? ¿Cómo manejan estas cosas? Lo que sí es importante depende del tiempo. Es, por ejemplo, pacientes que quieren ir al dentista a hacerse un implante o algo. Lo que es importante es el tiempo desde que llevamos puesto el implante, o sea, el stent. Si llevamos poco tiempo y no es urgente, le decimos que esperen un par de meses, por lo menos para que estén 3 meses bien antiagregados. Si es una cosa de apendicitis, de una cosa urgente, hay que pasarlo solamente a Adiro 100, que con Adiro 100 pueden operar sin problema y al cabo de 24 o 48 horas volverle a administrarle el Plavix. Los han dicho que no, que han pedido que no. ¿Qué? Y en el posoperatorio de los pacientes que sin lugar a dudas hay que operar porque hay una situación de emergencia, ¿reinstalan en la antiagregación a las 48 o a las 72 horas? Depende del tiempo en que hayamos implantado el stent y de la gravedad que pueda ser. Pero si siempre dejamos Adiro 100. Pero si es una cosa programada, les aconsejamos, que hemos tenido algún paciente, de esperar por lo menos 3 o 4 meses. Lógicamente. Muy bien, ¿alguien quiere dar una opinión? Hay personas que están en el chat. Vamos a ver si alguien quiere... Doctor, buenos días. El doctor Del Hierro los saluda. Primero, felicitarlos por la charla. Ha sido una charla magistral y magnífica. Realmente, casi el 80% de mis preguntas las han respondido con la presentación. Yo quería hacer una pregunta bastante específica, doctor, y es en relación a la elección del stent modulador de flujo. Independientemente del stent o de la marca que se utilice, a la hora de hacer la planificación y de tomar las medidas de los diámetros y las longitudes, cuando uno habla de diversores de flujo, moduladores de flujo, entran conceptos nuevos como, por ejemplo, el índice de porosidad y el índice de acoplamiento, que te habla del porcentaje entre la zona recubierta y no recubierta del diversor de flujo. Este porcentaje es el que te va a asegurar de que haya una disminución del flujo hacia el saco aneurismático con posterior éstasis y la repitelización que genera que se vuelva que se respete la circulación por el vaso a tratar. En relación a esto, quería hacerles la pregunta, ¿cómo escogen el tamaño del stent que colocan? ¿Usan sobredimensionamiento? ¿Usan un promedio en los diámetros distales y proximales? ¿Utilizan este concepto de el índice de porosidad y el índice de acoplamiento del stent? Porque como sabemos, el diversor de flujo, uno de los problemas que tiene, como mencionó y mostró en su presentación, era que dependiendo de la curva a veces no abrían, ¿no? Específicamente hablando de diversores de flujo, yo tengo entendido que tienen poca fuerza radial, estamos hablando de 2 newtons de fuerza radial. Entonces es sumamente importante este concepto del índice de porosidad. Quería consultarle en su experiencia y en la experiencia
conjunta con el doctor Saldaña, si es que respetan estos parámetros. ¿Quieres contestar tú o contesto yo? Hola. Sí, doctor, lo escuchamos. Hola. Vale. Sí, definitivamente, lo que mencionaba, la medición, el planeamiento para la elección del dispositivo adecuado, en este caso, hablando del tema de longitud y de diámetro, es importantísimo hacer una medida, ya sea mecánica, una vez adquirida la reconstrucción tridimensional, hacer una medida manual, contrastarla con la herramienta que te pueda dar la consola, y teniendo presente dos aspectos fundamentales que tú has mencionado. Uno, los flow diverter tienen dos mecanismos, uno mayor que el otro, para que un aneurisma se ocluya. El primer mecanismo es el redireccionamiento de flujo hacia el vaso portador, dejando que éste no pase al saco aneurismático e induzca una trombosis, ¿vale? Pero no todo queda ahí. El segundo mecanismo, y quizás que nadie le da importancia, que es el principal, es que a nivel del cuello aneurismático, la malla del stent, la superficie del stent que está en contacto con el cuello aneurismático, induce una endotelización o una neoendotelización. Es decir, por así llamarlo, una reparación de la íntima. Este fenómeno está traducido, este fenómeno está directamente influido con lo que tú mencionabas, con el porcentaje el volumen de porosidad y el porcentaje de densidades de los poros. Entonces, si uno elige un dispositivo más corto en diámetro, lo que puede suceder es que esta doble malla trenzada, que tiene una angulación aguda, puede llegar a una angulación de 90 grados y puede evitar el efecto de esta endotelización que mencionaba. Y en su contraparte, si tú eliges una longitud superior al vaso a tratar, es decir, si no respeta los 2 milímetros que tiene que tener en la parte proximal y la parte distal del cuello, también puedes perder el efecto diversor de flujo. Pero una cosa que es importante es porque hay muchos aneurismas del sifón que el tamaño supraclinoideo es más pequeño que el tamaño del sifón. Entonces, los stents no son cónicos, pero normalmente intentamos que no haya más de diferencia de 1 milímetro, como mucho 1,5 milímetros, si es un aneurisma que colocamos incluso desde el origen de la cerebral media hasta el sifón. Depende del tamaño, pero vamos, ahora estamos viendo que eso no es el problema. Lo que pasa es que también ya con la experiencia y con el número de casos, independientemente del flow diverter que se coloque, yo creo que la experiencia del equipo que los coloca ya no hace falta estar tan preciso en una arteria del sifón como si fuese una cerebral media o una rama posterior. Perfecto. Doc, quería extender un poquito la pregunta, si me lo permite, porque me pareció, sus resultados son impecables. Felicitarlo por los resultados, 92.7% de exclusiones al año es espectacular. Me llamó muchísimo la atención lo que mencionó sobre predictores de persistencia neurismática. Nosotros, o mejor dicho, lo que dice la literatura, es que predictores de fracaso vendría a ser, por ejemplo, si es que tenemos una rama que involucra la dilatación neurismática, o si tenemos, a diferencia de lo que pensaríamos, una anatomía sacular y no una anatomía fusiforme, como predictor de mal pronóstico, ¿no? Usted habló sobre esta clasificación que narra también no solamente el contraste en fase arterial, sino también la captación en fase venosa. ¿Nos podría explicar un poquito más por qué o de qué forma esto va a ser un predictor a largo tiempo de complicaciones con el tratamiento de persistencia neurismática? Vale. El trabajo reportó 3 predictores de oclusión aneurismática. El primero, el tamaño.
Segundo, la localización, es decir, dependiendo de la localización, es decir, los aneurismas que están en bifurcación, el tope carotidio, la comunicante anterior o la bifurcación cerebral media, se puede decir que tienen menos probabilidad de ocluirse. Lo importante es la elección del aneurisma, o sea, la elección del dispositivo o el tratamiento que tú vas a utilizar para determinado aneurisma. Y el tercer predictor fue el tema de la retención del medio de contraste en fase tardía. Lo que te está traduciendo esto es que el dispositivo diversor de flujo está cumpliendo con su mecanismo de acción, con su propiedad de redireccionar el flujo y hacer una retención del medio de contraste en el saco neurismático. Es decir, tú infieres que este flujo lento retenido al interior del aneurisma va a conducir a una trombosis del mismo a largo plazo. Perfecto. Doc, creo que debo de aprovechar la oportunidad de que tenemos a tres grandes profesores del neurointervencionismo y de la cirugía, de la neurocirugía, para preguntar lo siguiente. Se han ido desarrollando sistemas de diversión de flujos cada vez mejores, ¿no? Con perfiles más bajos que permitan trabajar con microcatéteres 21 y ya no con 27, sistemas de fluoroscopía mucho más avanzados, sistemas que permiten un aposicionamiento más claro, más específico, además de una reposicionabilidad. Sabemos que uno de los drawbacks que tenemos es la necesidad de antiagregar, como muy bien mencionó y como describen muchos de los artículos que hemos revisado, la necesidad de doble antiagregación por lo menos por un año. Tengo que preguntar, ¿cuál es el futuro? ¿Qué viene después? ¿Tiene algo que ver la dinámica de flujos con la turbulencia que se genera por la superficie de estos stents de metal a nivel de la circulación cerebral? ¿Tiene esto que ver directamente con la protrombogenicidad que tienen estos dispositivos? ¿Cómo se podría superar esto? Ustedes que están mucho más involucrados y al pie del cañón en el tema, ¿qué nos podrían predecir o en qué se está trabajando? ¿Qué quiere contestar? Desde el punto de vista, lo ideal sería que tomarse una pastilla y que desapareciese el aneurisma. Pero yo creo que se está trabajando bastante sobre la parte trombogénica del aneurisma, porque en la universidad, en UCLA, en Los Ángeles, hace tiempo que estaban trabajando sobre la placa de ateroma para dar una medicación incluso que la disolviese. Pero lo que va a venir después, yo personalmente no lo sé. Lo que sí sé es que los diversificadores de flujo solucionan una gran mayoría de los problemas grandes, difíciles de tratar de otra forma, con poca morbimortalidad. Pero yo sigo viendo que el problema es la antiagregación actual. Doc, tengo una pregunta que quiero traducir desde el público. Y es una buena pregunta. Nosotros doble antiagregamos. Hay un porcentaje, hay un 30% de pacientes que van a hacer resistencia a este medicamento que tiene la unión irreversible, el ADP. En estos pacientes que tienen resistencia al clopidogrel, ¿qué conducta utilizan ustedes para manejarlos? ¿Cómo manejan la antiagregación en este caso? Nosotros en algunos pacientes hay otro antiagregante, el prasugrel, depende de cada paciente. ¿Cómo se llama el otro? Es que no me acuerdo exactamente. Ticagrelor. Pero hay pacientes que si hay que tratarlos, porque hemos tenido algún paciente que era también alérgico a la aspirina. Entonces ahí hay un problema. Hay pacientes que le hemos dado, porque como todos los pacientes los hacemos con heparina, pacientes incluso que también se le da heparina cálcica asociada a un antiagregante, pero yo creo que sigue siendo un poco el problema. ¿Tú, Jesús, has revisado recientemente el tema o no? Sí, pero en la experiencia parece que hay un paciente que era multiresistente, que se mandó a hematología para que le pusieran a hacer el estudio y el análisis, pero en la presentación mencioné que si existe una resistencia farmacodinámica,
se le daba durante el procedimiento, se le daba un bolo de 180 miligramos de ticagrelor y se continuaba a 90 miligramos cada 12 horas en reemplazo del clopidogrel. ¿Esto se respeta por el tramo total de la doble antiagregación, doctor? Utiliza el ticagrelor, que funciona igual que el clopidogrel, solo que la unión a la ADP es reversible, funciona más o menos al mismo nivel. ¿Esto se respeta en el tratamiento completo con antiagregación 1 año? Nosotros damos la doble antiagregación 6 meses, depende de los pacientes, y luego quitamos un antiagregante y dejamos adirofien. Ok. No dejamos doble antiagregación. Muchísimas gracias, Doc, por todas las respuestas que realmente han sobrepasado mis expectativas. Muchas gracias. A ustedes por la invitación. ¿Quieren agregar algo más? Yo solo quería hacer un comentario bien simple, y es evidente que en países latinoamericanos como el mío hay cosas que tienen que ver con los costes, que no es una cosa a la que podemos estar exentos. Obviamente lo mejor es lo mejor y hay que escoger siempre lo mejor para cada enfermo. Pero todavía, al ser yo cirujano clásico, creo que el mejor sistema de antiagregación es seleccionar bien a los pacientes, y los pacientes que deben de ir a cirugía porque tienen un aneurisma accesible, vayan a cirugía. La cirugía obviamente debe ser hecha por un cirujano muy bien entrenado, que sepa lo que debe hacer y que tenga que haber discutido el caso antes con su cirujano endovascular. Pacientes que tienen aneurismas accesibles a cirugía, que van a terapia endovascular, no tienen ninguna justificación de que esos pacientes tengan que estar antiagregados, digamos, entre comillas, innecesariamente, pudiendo haberse clipado. Yo creo que la gran ventaja de esto es que tiene que haber trabajo en equipo y nada. Yo creo que lo que tiene que ir a terapia endovascular tendrá que ir a terapia endovascular, pero lo que no tiene que ser operado, porque el riesgo de antiagregar a estos pacientes no es despreciable. Lo otro que sí creo que es fundamental y vale la pena comentar es que los diversores de flujo han aliviado en gran medida, por no decir han resuelto las cosas que no podíamos hacer, cirujanos que no teníamos expertise mayor o teníamos training suficiente como para hacer bypasses o cirugías alternativas en pacientes con patología aneurismática compleja, sobre todo del territorio anterior. En el territorio posterior no hay duda de que yo creo que la gran opción sigue siendo la terapia endovascular. Y en los aneurismas gigantes que tienen efecto de masa, hay que manejarlos como si fueran tumores, porque son estructuras que están haciendo compresión, y ahí lo que hay que hacer es descomprimir. Entonces, hay que ver el comportamiento en el tiempo y veremos. Yo, sin embargo, no quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecer enormemente por haberme enriquecido una vez más con las exposiciones de nuestros grandes colegas que nos han dado una ilustración bastante rica al respecto de estos diversores, que creo que son una alternativa muy importante para el manejo de la patología vascular cerebral. Y dejo al doctor Leopoldo Guimaraes para que se despida de nosotros y nos despida a todos con las últimas palabras. Los mayores siguen siendo los jefes. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí y para el doctor Saldaña es un placer inmenso, y principalmente para mí enormemente, pero él, que es peruano, se encuentra en la gloria de estar con sus compatriotas. Y para nosotros, para el equipo, es fundamental, de la Sociedad Ibero-Latinoamericana, que llevamos desde hace más de 20 años teniendo residentes que lo único que hacen es enriquecernos, gente que viene preparadísima y que gracias a ellos y con todo el equipo conseguimos estar donde estamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor del Hierro, y gracias a toda la gente. A la orden, doctor. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Doctor Saldaña, ¿cómo se dice en quechua? Tupananchiscama. Claro que sí. Nos vemos. Vale, muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes, buenos días. Buen día, doctor. Permiso. Gracias a todos por su participación. La Academia Cardiomed los invita a seguirnos en nuestras sesiones que tendremos próximamente. También a que se unan y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Esta conferencia se encuentra ya en
en la red, en nuestro canal de YouTube. A todos por su participación, nuevamente las gracias y que tengan una linda tarde. Buenas tardes, adiós. Gracias a ustedes. Gracias.